Soy el padre José Antonio, estamos en el monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas, ubicado en la región de Palencia. Pertenece a la orden cisterciense de la estricta observancia, conocida como la OXO. Qué bueno. Y, por ejemplo, ya hablando del tema del documental, por ejemplo, ¿cómo ves el futuro de los monasterios? ¿Lo ves, pues, con más optimismo? ¿Cuál es tu opinión del futuro de los monasterios? Bueno, hay que decir que en los monasterios habitan monjes, entonces el futuro, digamos, de la vocación monástica en cuanto tal es difícil que desaparezca, porque siempre ha habido monjes a lo largo de toda la historia, Sí. no solo de la Iglesia, sino también de antes de otras religiones. Sí. Entonces, lo que son los monasterios como lugares, así vamos a pensar, lugares grandes, que hay comunidades de 100, 150 monjes, pues claro, a lo mejor eso ya es inviable en un futuro cercano. Sí. Entonces, por lo que se ve, por las estadísticas se ve que tendemos ahora a comunidades más bien pequeñas, reducidas, de 10, 12. Entonces, claro, a lo mejor mantener para 10 personas un monasterio donde antes habitaban 80, 100 monjes, pues es un poco anacrónico. Ya, puede ser. También igual es que estamos, a ver, esto es mi opinión, igual en un momento de menos vocaciones, pero igual hay un repunte de nuevas órdenes Puede ser. o de más vocación, ¿no? Puede ser. Este monasterio, por ejemplo, el siglo pasado, el siglo XVIII, quedó abandonado por el tema de la desamortización, quedó abandonado. Y a los 20 o 40 años, pues hubo otra comunidad monástica, cisterciense, y llegaron a ser también 80 o 90 monjes. Sí. Entonces, puede ser cíclico, no lo puede ser. El tiempo dirá. Es un poco incertidumbre, ¿no? Es una incertidumbre, ya veremos, claro. A ver qué pasa dentro del tiempo. Ya. Lo cierto es que no es fácil mantener un edificio grande cada vez. En este monasterio, yo recuerdo hace 25 años, cuando entré yo, éramos casi 60 monjes. Ostras. Ahora somos 20, que es una comunidad siempre mayoritaria. Pero claro, en un lugar donde antes vivían 60, 80 o casi fueron 100 monjes, vivir ahora 20. Ya, sí que es verdad que más claro, un sitio un poco grande o... Claro, entonces, bueno, se va adecuando también los monasterios. Y, por ejemplo, hablando de adecuando el monasterio, ¿cómo pretendéis o cómo mantenéis este monasterio pues más organizado? Y también, a la hora de grupo espiritual, pues, ¿cómo mantenéis el orden, tanto en el monasterio como en el grupo? Claro, bueno, en el grupo, en la comunidad, pues se mantiene viviendo la regla de San Benito, que es un poco nuestra vocación. La San Benito dice de hacerlo todo en el recinto del monasterio, es decir, tanto nuestro trabajo físico como nuestra vida espiritual, hacerla entre el monasterio y en otros sitios. Para ello, en punto de vista material, para mantener el edificio, pues tenemos la granja, los campos, y después tenemos la hospedería y la tienda. Y después el punto espiritual de la vida comunitaria, pues es vivir todos bajo la regla, como dice San Benito, la regla de San Benito, y bajo el mandato del abad. Y eso todos los hermanos, pues como se han comprometido ellos en la profesión, pues es como espiritualmente mantenemos la unidad del monasterio, que es la base, digamos, de mantener un monasterio activo. Sobre todo también de todos seguir el mismo camino y la misma dirección para ya poder encauzar en la vida, sobre todo la finalidad de la vida monástica, que es la búsqueda de Dios. Sí. Que es lo importante del monasterio. Claro, otros monasterios que están vacíos, pues entonces se utilizan ahora muchos, pues otros, pues como hoteles, balnearios, se le da otro uso, no religioso. Por ejemplo, ¿qué opinas de ese uso de los monasterios que no es para monjes, sino porque puede estar deshabitado realmente? Se le da otro uso, como puede ser hoteles o museos. ¿Qué opinas? Hombre, por un lado está bien, porque no vas a dejar de ruir un lugar. Claro. También hay que pensar que cada sitio donde se hace un monasterio es un lugar santo. Allí antiguamente rezaban muchos monjes. Entonces, quieras que no, la gente se acerca a lo mejor por otros motivos, pero el ambiente espiritual siempre está. Hoy en día se habla mucho, por ejemplo, del turismo religioso. Y entonces yo creo que es importante también los lugares, las piedras, siempre hablan de un lugar donde antes se celebraba la liturgia. Y quieras que no, eso también es bueno mantenerlo. O sea, se podría hablar también incluso que están las piedras arquitectónicas de un monasterio y luego también las piedras vivas que podríais ser vosotros también. Claro, por eso siempre un monasterio donde habitan monjes siempre se le da más valor, claro está. Pero uno deshabitado, más mejor que se caiga, pues me parece bien que se utilice para otros fines. Sí, como puede ser eso, uso comercial, ¿no? Sí, un uso comercial. O museos. Museos, hoteles, o sitios ahí donde la gente también vaya a descansar.
Y por ejemplo, ¿tú crees que los jóvenes tienden a desconocer estos monasterios o tú crees que los jóvenes pueden tener prejuicios sobre la vida monástica o monasterios o cómo lo ves? Hombre, yo recuerdo cuando antes de venir aquí un poco conocía a los monjes. Entonces es normal, cuando estudias historia, pues estudias el monacato como un aspecto más sociológico de una parte. Y después, bueno, pues vas a los monasterios así más históricos que conoces y después pues te encuentras a monjes así, pues ya es más difícil. O sea, no es una cosa que un joven se programe en verano ir al monasterio a pasar un día de retiro. Es muy normal, pero siempre los hay también. Al final es una llamada de Dios. Pero vamos, es normal que los jóvenes desconozcan la vida monástica, pero no obstante, aquí en España al menos hay un patrimonio, como decía antes, de turismo religioso, en cuanto a que hoy en día pues, se enaltece mucho de viajar a sitios, de hacer peregrinaciones o salidas históricas, por ejemplo el románico, el gótico, pues eso, mucha gente, muchos jóvenes entran por ahí, la fotografía, las imágenes, por internet también. Bueno, sí que es verdad que hay mucha variedad. Sí, justo en España también hay justo claro, mucho turismo religioso. Hay mucho turismo religioso. Y cada catedrales claro. Y también otras iglesias. ¿No? Creo que no, que esté vacío los monasterios, pero siempre hay algo que cala en el pueblo, pienso yo. Sí. Vale, interesante, joder. Por ejemplo, también hablando de futuro de monasterios y tal, ¿cómo ves el tema de vocaciones a nivel joven? O sea, por ejemplo, como mencionaba un poco antes, ¿tú crees que a lo largo de los años ha ido decayendo, pero tu opinión es que puede subir o puede mantenerse? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo de lo que conozco, llevo aquí ya, como digo, 25 años y lo que veo que cada vez es más complejo que un joven con 18 o 20 años pueda entrar en la vida monástica. Más bien creo que antes debería hacer una carrera, esperar 24 o 25 años para tener una cierta madurez. Después de todo, nuestra vida siempre se hace en el mismo sitio y hay que tener un equilibrio sano, tanto física como psicológica y emocionalmente hablando. Entonces una persona tiene que estar preparada para afrontar las dificultades que conlleva una vida comunitaria, una vida de soledad, una vida de silencio, una vida monótona. Todos los días nos levantamos a una hora concreta, nos acostamos a una hora concreta. Entonces no es que me sienta bien o me sienta mal, se hace punto. Entonces claro, tiene que ser una persona, por eso se ve mucho también hoy en día el aspecto psicológico de la vocación. No es como antes, que a lo mejor entraban 20, entonces estaban 20, aunque vete tú a saber cuántos perseveraban. Pero esos noviciados tan grandes no, pues son novicios de 1, novicios de 2, pero yo pienso que es normal, porque esto en toda la sociedad, también para profesiones como médico, profesión para profesor, profesión para... Pues muchas veces que a los jóvenes les cuesta. Hay como un cambio generacional para afrontar el matrimonio, por ejemplo, también. La gente no se casa, lo prueban, las cosas se prueban antes de hacer. Entonces todo tiene su pro y su contra. Vale. Entonces, claro, una de las dificultades de los monasterios es, por ejemplo, lo que has contado que es pues, seguir una orden de pues, madrugar todos los días. Claro, o la disciplina, vamos a decir. Y, por ejemplo, uno de la gracia o uno de los beneficios o una de las cosas más gratificantes de los monasterios, ¿qué dirías que es una de las cosas más gratificantes de la vida monástica? Hombre, seguir la vocación. Al final, cuando uno entra en un monasterio es porque siente una llamada. La llamada es la búsqueda de Dios. Una llamada que es una búsqueda en silencio, en la soledad, la lección divina, la lectura de la palabra de Dios. Eso quieras que no, por eso uno lo va aprendiendo a partir de la experiencia. San Bernardo, que fue un monje del siglo XII, un gran abad, de los primeros fundadores de la orden, decía a los novicios: aprende a leer del libro de la propia experiencia. Al final, cuando uno entra al monasterio, como dicen los padres cistercienses, tiene que conocerse uno a sí mismo para afrontar los peligros espirituales, y uno de ellos es aprender a leer pues, del pasado, de la propia experiencia. Sí, antes he hablado con otro monje y me ha comentado que la lección divina es algo que soléis practicar para poder seguir aprendiendo y, y creciendo. Claro, la lección divina es la lectura orante de la palabra de Dios. Con un texto de la palabra, irlo repitiendo, rumiando, decían los padres, rumiando la palabra de Dios. Muy bueno. Y, por ejemplo, ya cambiando un poco al tema personal de tu vida, pues un poco, pues tu crecimiento espiritual de cara a ser monje,
si tuvieses que contar una inquietud, ¿cuál sería de cara a pues, una experiencia tuya o un aprendizaje que has tenido durante estos años? Pues yo en aprendizaje de estos años, me acuerdo cuando entré, cuando me hablaron de la lección divina, de la lectura de la palabra, pues cogía la Biblia y se me caía de las manos, porque no entendía nada o me era muy monótono la lectura. Y después de 25 años, también con las luces y las sombras, con las gracias y mis pecados, la miseria, como que todo Dios se aprovecha para enseñarte algo. Qué bueno. Y entonces, sobre todo, la lectura, el rezo de todos los días, de los salmos, del coro. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, y lo repitiendo todos los días, creas que no, como gota a gota, poco a poco, poco a poco. Sí, parece que no te das cuenta, pero poco a poco va entrando dentro. Qué bueno. Y es una experiencia que sí que lo vas teniendo a lo largo del tiempo. Y claro, todo esto está acompañado de un silencio que forma parte de vuestra vida. Claro. Por ejemplo, ¿qué opinas de los jóvenes que buscan a Dios, por ejemplo, en otro tipo de ambiente, como puede ser, vale, una vida familiar, que hay parte de silencio, pero por ejemplo también hay otros jóvenes que buscan a Dios en un no silencio, como puede ser salir de fiesta con música muy alta, y otro... Hombre, al final nosotros buscamos a Dios. Cuando decimos buscar a Dios, ¿qué significa? Ya San Agustín dice, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Dios. Todos queremos la felicidad. Al final Dios es la felicidad plena. Todos queremos la felicidad y la buscamos por donde podemos, donde más. Pero llega un día interiormente, pues que hay gente que tiene una experiencia interna que le hace buscarla en una vida monástica, o una vida sacerdotal, en una misión, en una familia, a través del amor de la mujer. Pues también son otras maneras de buscar a Dios. No hay ni una ni mejor ni otra peor, todas son iguales como búsqueda. Al final cada uno tiene que seguir su propio camino. Claro. Y, por ejemplo, ya para ti, ¿cómo te diste cuenta de que tu camino era seguir los monasterios? ¿Cómo... Bueno, pues yo conocí esto por un libro de fotos cuando tenía unos 10, 12 años, era muy pequeño, pero no sé, algo me tocó. Pero pensaba, bueno, pues eso, que se olvidaría uno de eso, pero bueno, ahí estuvo como la gota. Me acuerdo, venía en vacaciones de colegio, me pasaba aquí una semana, pues volví a mi casa. Y bueno, así poco a poco, pues ya te digo, fue un poco, pues no sé, sentí como una llamada, siempre estaba pensando en este monasterio, iba a otros monasterios, pues para conocer también, pero nunca me atrajeron tanto como este. Y al final, pues con 21 años pude entrar, ya entré y aquí estoy. Ya digo que es una historia, es un misterio. Cuando he hecho la mirada para atrás, ya ha pasado mucho tiempo. Claro, ha pasado y sobre todo muchas dificultades, muchas crisis, como tenemos todos. Claro, como una familia o un grupo de amigos que pues sí, cualquier todos problema. tenemos, claro. Sí. Pero te das cuenta de lo que decía antes, como Dios por medio de la palabra te va enseñando que no es tu obra sino la suya. Qué bueno. Eso es lo bonito de la vocación. Y por ejemplo, claro, desde que entraste ha pasado algo de tiempo. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, desde que entraste hasta ahora? ¿Ha cambiado el número de personas o ha cambiado, por ejemplo, el orden por el que ha cambiado el prior? ¿En el monasterio? Sí, en el monasterio. En el monasterio han habido varios cambios. Comunitariamente, ya digo, cuando entré éramos casi 60, ahora somos 20. Pues abades hemos tenido 2 o 3. Aquí el abad cambia cada 6 años. Yo también estuve de superior hace 2 años, estuve 5 años de superior, también fue una bonita experiencia. Y se han cambiado muchas cosas. En cuanto externamente, internamente no, porque seguimos las constituciones y la regla de San Benito, y en eso pues seguimos igual, gracias a Dios. En ese sentido no hemos notado cambios de decir que se vivió de una manera hace 20 años y ahora no. Seguimos la lectura, la palabra, el coro, el rezo del coro. Y hace 25 años nos levantábamos a las 4 de la mañana y nos seguimos levantando a las 4 de la mañana. En ese sentido, seguimos igual. Eso. Sí, también la vida comunitaria, aunque seamos cada vez menos, pero también hay una comunión de espíritu y eso es importante. Vale. Que eso no significa que porque seamos más o seamos menos, vamos a ser más fieles o menos fieles a nuestra vocación. O sea, al final la vocación tiene también gran parte de entrega, ¿no? De entrega, claro. Entrega a Dios. Entrega a Dios un ámbito personal y un ámbito comunitario. Te entregas a Dios, pero también la vida comunitaria, en la que cada hermano también ha hecho su profesión,
pues es un instrumento que te lleva también hacia Dios. ¿Y tú crees, por ejemplo, que también motivo de la falta de vocación puede ser la falta de entrega a los jóvenes, no solo para escoger esta vocación, sino en general otras vocaciones, como puede ser, pues, igual que hay más indeciso o menos consistencia a la hora de... Yo pienso que lo que falta hoy mucho es disciplina. Eso. Una cierta disciplina, porque claro, cualquier vida tienes que afrontar problemas. Y hoy la gente huye mucho de los problemas, quiere soluciones. Y al final las soluciones las tiene que buscar uno por sí mismo, cuando quieres algo. Por un lado de eso y también por otro pienso que falta una jerarquía de valores, en la que un joven cuando ante una dificultad, por ejemplo te vas a ir con una chica, pues cuando siempre van a surgir problemas. Al final es un romance anónimo, pero después deja de ser romance y deja de ser anónimo. Entonces cuando empiezan los problemas, pues ahí se ve si se hay amor o no hay amor, o si hay gusto o no hay gusto. Entonces esa es la cuestión, de cómo uno qué es lo que quiere. Pero claro, cuando uno afronta un problema y va más allá, entonces se toca con el sufrimiento. Y el sufrimiento, si no tienes de base los valores, algo que valoras, pues entonces tú lo dejas y vas a buscar otra cosa. Ya la mínima piedra que esté en el camino, ya pasan y se marchan. Sí, y se marchan. Claro. Ahí pienso yo que también juega mucho la educación. La educación, la estructura psicológica, pues se juega muchas cosas, también la mente social. También puede ser en parte el desconocimiento igual que hay en estos monasterios, porque por ejemplo yo soy de Navarra, pero antes no conocía otros monasterios fuera de Navarra. Claro. Y hay muchos, y claro, el hecho de desconocimiento también hay ciertas vocaciones que puede tener gente ocultas en su vida, pero que no se dan cuenta de que es vocación, también por el desconocimiento. ¿Tú crees que parte del desconocimiento es culpa de la educación, por ejemplo, o realmente que la gente no tiene interés? O... No, yo ya digo, los monasterios se conocen, me imagino, más por el tema histórico, pero porque ya sea su vocacional o no, porque puedes conocer muchos monasterios y no tener vocación. A lo mejor tienes una vocación y solo conoces uno. Hoy en día se conoce mucho por internet. La gente busca por internet, y ahora que estoy de hospedero, pues mucha gente pues busca por internet o que le ha dicho a alguien que ha estado, entonces viene aquí por curiosidad. Eso sí que se ve mucho en las hospederías monásticas, que viene mucha gente buscando. Y por ejemplo, aquí viene mucha gente a buscar como un retiro, como una búsqueda hacia Dios, ¿no? Una búsqueda hacia Dios y sobre todo la palabra clave es desconectar. Ya, desconectar. Quiero desconectar. Mucha gente vendrá con... Sí, que claro. Para pasar unos días de soledad y silencio. A uno, pues eso, pues puntos en su vida de dificultades, que hacer unos días de retiro. Aquí se puede participar de la oración de los monjes. Si alguien siente necesidad puede pedir hablar con un monje también. Y entonces, pues bueno, pues hay gente pues, que lo toma también como un hándicap en su vida. Dice, bueno, voy a pasar una semana pues a reflexionar sobre lo que quiero en la vida, o ya vienen todos los años unos días. Sí, ya como... Normalmente se suele estar entre 2 y 5 días, lo que suelen estar los huéspedes aquí. Qué bueno. Igual es eso, en búsqueda de ese silencio, claro, que igual realmente les calme parte de lo estresante que tienen todos los días de aceleración, ¿no? Claro. Todos los días de aquí para atrás. Todo escucharse un poco a sí mismo, escuchar un poco a Dios, pues lo que la sociedad no te ofrece. Qué bueno. Y por ejemplo, si pudieses, ya terminando la charla, si pudieses definir la vida monástica en una frase, sí. ¿Cuál podría ser? Pues yo pienso que sería irse enamorando de Dios lentamente. Mira, qué buena. Sí, esa sería la definición, sí. Mi experiencia. Al menos mi experiencia. Irse enamorando de Dios lentamente. Paso a paso y... Paso a paso, poco a poco. Seguir el camino. Claro. Qué bueno.